Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 1 de octubre de 2023 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a La Contrarréplica, el espacio que dejamos todos los domingos para que los contraescuchas tomen el micrófono y se apoderen del programa. Lo hacen todos los días, la verdad. El último tercio de La Contracrónica, como bien sabéis, está dedicado a la audiencia. Es la contrarréplica de día laborable, digamos, pero la de los domingos la dedicamos en exclusiva a los temas que me traen los que estáis al otro lado, los contraescuchas. Me traéis temas, o mejor dicho, dejo yo temas, me estáis trayendo continuamente, muchísimos. Pero la de los domingos la dejo para temas interesantes, temas de fondo como el que tenemos hoy. Voy a empezar a grabarlo ahora mismo y no sé cuánto tiempo me va a llevar, pero este tema que nos trae Johannes desde Ecuador me da la impresión que se me va a ir como medio programa. Incluso podría ser que se me fuese un poquito más, porque hay muchísima tela que cortar. Bien, si queréis participar, no quiero quitarle más tiempo al programa, os voy a dar el número como hago todos los domingos. Tenéis que enviar vuestra nota de voz a través de WhatsApp. Ya sabéis, si no habéis mandado una nota de voz en vuestra vida, cosa que dudo bastante, pero bueno, si no lo habéis hecho, no tenéis más que abrir la aplicación WhatsApp y al lado de la caja de texto hay un microfonito. Bueno, es un ideograma, que significa micrófono. Pulsáis ahí, grabáis vuestra nota de voz. Procurad que no haya ruido a vuestro alrededor, es decir, que si está el perro ladrando, esperad a que se calle el perro, calladle vosotros mismos, qué sé yo, dadle un hueso o algo así, para que mientras se lo está comiendo el hueso, lo está rebañando, podéis grabar la nota de voz. Tenéis que enviarla al siguiente número, el 34 690 82 7909. No os digo ya lo del más 34 adelante porque lo he incluido, como habéis visto. Para la contrarréplica de los domingos o de entre semana, eso ya me da igual. Como son temas ya sea de fondo, los de fondo quizá haga falta un poco más de tiempo, pero que debe de durar aproximadamente entre 1 y 3 minutos, aproximadamente más o menos, estoy hablando. Si necesitáis un poco más de tiempo, tomároslo. Pero es que me gusta meter varias notas de voz para que los contraescuchas no tengan que esperar mucho, que a veces se me quejan y me dicen, bueno, lo envié hace un año y todavía no ha pasado. Ya, lo tengo. Algunas veces me consultan por WhatsApp, lo miro, digo, por si acaso, no vaya a ser que no lo descargase, y efectivamente ahí está, y está efectivamente desde hace un año. Pero no hay problema, el año que viene seguiré haciendo la contrarréplica y es cuando saldrá. Bien, pues si tenéis un tema muy urgente de esa misma semana, no hace falta ni que me lo digáis porque yo ya lo sé, y en cuanto veo que hay un espacio, lo coloco durante la semana. Pero si son más de fondo, los dejo para el domingo. Bien, pues dicho esto, ya sabéis, 690 827 909, pasamos a la contrarréplica. Empezamos con Johannes, como os decía antes, que plantea un tema, no un tema interesante, un tema interesantísimo, el de las diferencias legales entre las 13 colonias británicas de Norteamérica y los virreinatos españoles de Centro y Sudamérica, que podrían ser, según nos explica Johannes. Johannes es abogado y además tiene que ser muy buen abogado porque habla con mucha propiedad. Johannes es cubano, pero es un contraescucha clásico, vive en Ecuador, creo que en Guayaquil, y él, según nos lo explica, podría ser una de las razones que expliquen el atraso hispanoamericano con respecto a los Estados Unidos. Así que, antes de nada, vamos a escuchar primero a Johannes, que nos dé sus razones, y luego paso yo ya a la respuesta, que os aviso ya, va a ser larga. Espero que no se me vaya todo el programa, porque sobre este tema, bueno, es un tema que he tratado en muchos sitios, lo he tratado aquí en la contrarréplica, creo que hemos hablado de él un montón de veces. Pero es que además en mi último libro en Hispanos no trata sobre eso, pero buena parte de lo que yo he leído y me he podido informar sobre este mismo tema se deja ver en distintas páginas del libro. Pero antes de nada, vamos con Johannes y que nos lo cuente él. Recién estuve escuchando tu contrarréplica y solamente un comentario respecto del primer contraescucha que sostenía que una de las causales de la alta migración hacia Hispanoamérica era la debilidad de las leyes o la debilidad del marco legal en las repúblicas hispanoamericanas. Y estoy totalmente de acuerdo con tu respuesta.
Y esto me lleva a otro tema muy similar, que es por qué razón los estados de las antiguas 13 colonias en Estados Unidos marcharon por un camino completamente distinto al de nuestras repúblicas hispanoamericanas. Usualmente la gente suele atribuir, entre los múltiples factores, suele ponerle un tono muy especial a la cuestión legal. Y visto esto desde una perspectiva de derecho comparado con enfoque histórico, hay que reconocer que la perspectiva legal es ínfima, porque si vamos a partir de la hipótesis del contraescucha, resulta ser que la sociedad hispanoamericana, en sentido general, las repúblicas hispanoamericanas eran repúblicas desde el inicio hiperreguladas en comparación con Estados Unidos. De hecho, el término pionero viene precisamente, como bien tú nos has enseñado a nosotros, de los pioneros americanos, los de primera, segunda generación, tercera generación de los emigrantes, que fueron a buscar la frontera, como le decía Alexis de Tocqueville, ¿dónde está la frontera? Hasta dónde más nos podemos expandir, dónde más podemos obtener tierras para armar granjas, para tener ganado. Y de ahí que haya sido una sociedad que surge de abajo hacia arriba. Es decir, surge de la autorregulación. De ahí vienen los firmes del oeste, porque primero llega la gente y después llega el Estado. ¿En qué sentido? En el sentido que llega la gente, como el Estado no está presente y la gente ya se está asentando, ¿quién se defiende uno mismo? Se tiene que defender uno mismo con sus armas. Y de ahí viene el lejano y viejo oeste. A diferencia de Hispanoamérica, Hispanoamérica era siempre la civilización fue de arriba hacia abajo. A Hispanoamérica llega con el Estado, no con los emigrantes. Es decir, ya cuando empiezan a llegar las grandes olas masivas de emigrantes, que en finales del XIX y todo el siglo XX, ya el Estado estaba consagrado en Hispanoamérica. La verdadera causa, el principal factor, en mi opinión, aunque hay muchos estudios sobre eso, el principal factor, en mi opinión, es la calidad ética de la clase política, de la élite política, que es completamente distinta a la élite política de los fundadores de Estados Unidos, de los Founding Fathers, a la calidad de las élites políticas nuestras en las repúblicas hispanoamericanas al momento de nacer a la independencia. Todo lo contrario, yo creo que, bueno, obviamente, esto no se ha dicho en ningún momento, pero bueno, todo lo contrario, el aporte de la migración europea y particularmente española, más que positivo, es más que positivo. Al final, es como tú dices, son personas buscando oportunidades y así estamos todos. Uno se mueve a donde uno encuentra oportunidades y a ese lugar a donde se mueve la gente, donde encuentra mejores oportunidades, se mueve de todo, hay de todo, gente buena, regular y mala. Pero eso no significa que es que haya se movieron porque hay un vacío en la ley para aprovechar el vacío. No, sino todo lo contrario. No había nada más y mejor regulado que las repúblicas hispanoamericanas al momento de nacer. Y esto que lo estoy diciendo, lo digo no empíricamente, obviamente, pero sí lo digo por conocimientos. Es decir, estudios que avalan esto. España ha tenido una tradición legalista increíble. España siempre, desde la Edad Media, siempre todo se regulaba y había una fuerte convicción, un fuerte depósito de confianza en la ley como factor de regulación de la sociedad. Y eso se transmitió a Hispanoamérica. Entonces, estamos hablando, bueno, de Alfonso X el Sabio, el Leyes de Toro, novísima recopilación, bueno, en fin, todo lo que es derecho histórico español. Entonces, no se le puede atribuir a la ley, a que haya falta de ley, en todo caso, a la debilidad en la imposición de la ley, que eso sí tenía las repúblicas hispanoamericanas. Igual no es la causal por la cual se motivó ese movimiento migratorio. El movimiento migratorio se motiva porque en el lugar donde uno está, uno la pasa mal y uno se mueve a un lugar donde esté mejor. Listo, Fernando, era lo que quería compartir contigo. Muchas gracias a ti y un saludo a los contraescuchas. El tema que nos traes, Johannes, es extraordinariamente complejo y le haría falta no una contrarréplica, sino varias. Esta, desde luego, digo ya y lo
Lo anticipo, esto va a ir para largo porque tengo que sacar varios temas aquí, pero vamos, que daría para hacer varias. Daría para hacer, si ya tenemos a Alberto Garín, pues todavía mejor porque es un tema que me consta que él se tiene muy bien estudiado. Lo que nos pone Johannes sobre la mesa son las diferencias legales que había, vamos a colocarnos a principios del siglo XIX o finales del XVIII, entre las 13 colonias británicas de Norteamérica que dieron lugar a los Estados Unidos y los virreinatos españoles de Centro y Sudamérica. A grandes rasgos se suele dividir la América preindependencias en esos dos grandes bloques, pero es que no es del todo cierto. También había una América francesa, si queremos llamarla así, ¿no? Una serie de islas del Caribe, como Martinica, Guadalupe o la propia Haití, y también la Guayana francesa, naturalmente, que sigue siéndolo. También había una América portuguesa, de grandes dimensiones, por cierto, en Brasil, y había por último una América neerlandesa, de nuevo en algunas islas del Caribe. De hecho, la presencia europea, presencia política europea, vamos, todavía hay en suelo americano. La Guayana sigue siendo francesa, es un departamento ultramar, de hecho, región ultraperiférica de la Unión Europea, y Aruba y Curazao siguen siendo holandesas. Tienen unos estatutos de autonomía y tal, pero siguen siendo holandesas. Los británicos, por su parte, conservan algunos puntos, como, qué sé yo, Gran Caimán o las Islas Vírgenes Británicas. Bien, en total, en América, esos son, eso sí, pequeños restos que quedan de otra época. En total, en América, en el continente americano, estoy hablando, hay 35 estados independientes, de los cuales la mitad son herederos de aquellos virreinatos españoles que existieron entre los siglos XVI y XIX. En un total de 18 estados, casi la mitad exacta, se habla español. A eso habría que sumarle Puerto Rico, que es un estado libre asociado, no es propiamente parte de Estados Unidos, pero tampoco es independiente. Está en ese limbo del que hemos hablado muchas veces aquí, pero a efectos culturales Puerto Rico forma parte del mundo hispano. Eso sí, no a efectos políticos, ya que ahí forma parte de efectos políticamente es casi, no exactamente, pero casi un estado de Estados Unidos, por parte del mundo anglosajón, podríamos decirlo así. Las instituciones puertorriqueñas están hechas a imagen y semejanza de las de Estados Unidos. Aun con todo, Puerto Rico tampoco es muy significativo, es una pequeña isla y en cierta medida además su lugar es excéntrico de lo que es el núcleo principal de la América hispana, o mejor dicho, tiene varios núcleos. Las 5 grandes regiones de la América hispana son cada una muy diferentes la una de la otra, y hay 5 grandes regiones. Por un lado tenemos México, que está tan poblado que constituye per se un núcleo en sí mismo. Por otro está Centroamérica, de lo que va de Guatemala hasta Costa Rica, Panamá. Hay algunos que incluyen en Centroamérica Panamá, otros que no lo hacen, pero vamos, para que nos hagamos una idea general. Luego por otro lado tenemos la América Andina, sería Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia. Hay algunos estados incluso que están a caballo entre dos de estos mundos, dos de estas regiones. El caso de Venezuela es andino pero también es caribeño. Oye, el caso de Colombia es andino pero también es caribeño. Es una cosa importante que hay que remarcar. Luego tendríamos por otro lado el cono sur, que es donde está Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay, y por último la región del Caribe, pues donde estaría Cuba, donde estaría la República Dominicana, las zonas de Colombia y de Venezuela que son caribeñas, son mundos no solo geográficamente, también culturalmente distintos, aunque luego por cuestiones políticas pues ahí tendríamos que ir por estados. Como ves, ya partimos de cierta complejidad, bueno, de una complejidad bastante grande. 5 regiones distantes entre sí, miles de kilómetros, y muy diferentes en todos los aspectos. Estandarizar algo tan extenso ya es muy arriesgado. Los sistemas políticos americanos se parecen entre sí, pero se parecen esencialmente al de Estados Unidos. Recuerda que se parecen muy poco a España en ese aspecto. España es una monarquía parlamentaria y los estados hispanoamericanos son todos repúblicas presidencialistas. Hasta España, que ha tenido 2 repúblicas de muy corta vida las dos, la primera duró unos meses, la segunda 5 años, fueron repúblicas parlamentarias. Aquí nunca ha habido un sistema presidencialista. Salvo, evidentemente, cuando ha habido una dictadura como la de Franco, que en ese caso, pues sí, más que presidencialista fue una dictadura. Pero cuando ha habido un sistema parlamentario ha sido monarquía o república parlamentaria. En América no ha sido así, siempre ha habido allí pues repúblicas presidencialistas con más o menos parecido con los Estados Unidos, pero casi todas inspiradas en eso mismo. De manera que poca herencia política veo yo aquí.
Es decir, hay herencia cultural, eso es indiscutible, pero no política. Herencia política se ve, por ejemplo, en Canadá, que es una monarquía parlamentaria como el Reino Unido, pero no en Argentina, en Perú, en Colombia o en Ecuador, que son repúblicas presidencialistas que nada se parecen a lo que ha sido la historia política española de los últimos 200 años. Podemos continuar con la extensión misma de este ámbito. Es que creo que no somos conscientes de lo grande que es Hispanoamérica. En serio. No hay más que tomar, claro, cuesta, evidentemente, cuesta porque en el mapa todo parece pequeño, ¿no? Cuando lo miramos desde arriba. Pero bueno, podemos ir a Google Maps y con la herramienta de medida calcular distancias y nos quedamos sorprendidos de lo grande que es. De Tijuana a Ushuaia o a Puerto Williams, en Chile, hay casi 11.000 kilómetros. Esa es la misma distancia que hay de Madrid a Tokio, cruzar toda Eurasia, de un extremo a otro. Por más que los sistemas políticos de Argentina, Chile o México se parezcan, y se parecen evidentemente, en ambos casos tenemos repúblicas, o en los tres casos tenemos repúblicas presidencialistas, la cultura política de cada uno de estos lugares es diferente, es un mundo en sí mismo. También lo es el nivel de desarrollo. Y esto es un elemento importantísimo. Honduras, por ejemplo, es un país muy pobre. Yo creo que lo sabemos todos. Una buena parte de los emigrantes centroamericanos que llegan hasta la frontera sur de Estados Unidos, hasta el Río Grande, son hondureños. Otro país también muy pobre es Nicaragua. Pero Honduras especialmente, es el que en el caso de Centroamérica siempre se le señala como el país que más problemas económicos ha tenido tradicionalmente. Y a pesar de todo, Honduras en el pasado tuvo un montón de inmigración. Recordad los apellidos de las que aparecen en las elecciones. Se ve mucho nieto, hijo, nieto, bisnieto de migrantes palestinos que llegaron hace ya mucho tiempo. Es decir, que en su momento también fue tierra de promisión, hasta el lugar más pobre de toda Centroamérica. Pero no sucede lo mismo, por ejemplo, con Chile. Chile es un país de renta alta. Es un país del primer mundo. La renta de Chile es similar a la de los países del este de Europa. La que pueda tener Rumanía o Bulgaria o Eslovaquia. Ciudad de Guatemala es una ciudad peligrosa. Una ciudad en la que, bueno, pues a partir de la puesta del sol no conviene aventurarse por la calle, especialmente en ciertas zonas, ¿no? Pues te puede costar la vida. Pero, en cambio, Montevideo es una ciudad muy tranquila, en la que se puede pasear a cualquier hora del día o de la noche sin miedo a que te suceda nada. Ambas son ciudades hispanoamericanas, ¿eh? Al igual, no tiene nada de especial. Ambas, Ciudad de Guatemala es algo más antigua que Montevideo, pero las dos son ciudades hispanoamericanas. Una, por cierto, está en un altiplano en el paralelo 14 norte, y la otra está por debajo del paralelo 30 sur, frente al océano Atlántico, en una zona templada. Seguramente esto, algún montevideano que sé que escucha la contracrónica dirá no es peligrosísima Montevideo, está fatal. Bueno, será quizá para su percepción individual, ¿no? Pero vamos, no lo es si lo comparamos, pues no sé, con Tegucigalpa o con la propia ciudad de Guatemala, ¿no? No, en absoluto, os lo puedo garantizar. Es decir, que no a toda Hispanoamérica le ha ido tan mal. Meterlo todo en el mismo saco ya sé que es fácil, pero es que no es la realidad si vamos país por país. Tan mal en el mundo contemporáneo, quiero decir, en el mundo de nuestros días. De hecho, hay países como Argentina, por ejemplo, que cuando se independizaron eran países modélicos. Eran lugares, en aquel momento, modélicos para empezar de cero, quiero decir. Era un lugar muy remoto el Imperio Español en 1810. Y se convirtieron un siglo después en países modélicos, pero como ejemplo a seguir, países riquísimos. En 1910, Argentina era un lugar de promisión absoluto, vamos, al mismo nivel que Estados Unidos. Buenos Aires no es una ciudad tan grande y tan bonita por casualidad, por arte de birlibirloque, sino porque llegaron millones de inmigrantes desde Europa y se pusieron a trabajar allí, encontraron una tierra no solo de promisión, sino que además convirtieron en su hogar. Aquel país era, hace solo un siglo, era de los países que más inmigrantes recogían de todas partes del mundo, especialmente de Europa. A Argentina la independencia le sentó muy bien, especialmente cuando consiguieron crear una federación abierta al mundo y muy funcional. A México tampoco le fue mal. Durante buena parte del siglo XX, México fue un país de oportunidades.
de muchas oportunidades. No digamos ya Venezuela, en fin, que es el caso yo creo que más sangrante porque es el más cercano. Venezuela estuvo recibiendo inmigrantes europeos hasta bien entrada la década de los 70. Es decir, que es un país que todavía hay gente que se fue, que emigró, que está viva, especialmente españoles o italianos que emigraron y que han tenido que volver a Europa ahora, ya de mayores o han vuelto sus hijos, ¿no? Las cosas iban fenomenal en los años 50 allí. Era el país del futuro, ¿no? Uno de los países del futuro. Y habían pasado ya más de 100 años, casi siglo y medio desde su independencia. Es decir, que si algo se averió muy posteriormente a la época virreinal. Y en esto se ve que la ley no tuvo mucha importancia. La ley era la misma, o el planteamiento del derecho era el mismo en Argentina en el año 1900 que en el año 2010 o 2020. En cambio, en el año 1900 Argentina era un país de promisión y en el año 2023 la gente se está marchando. Con exactamente la misma ley. Bueno, las leyes han empeorado sustancialmente en muchos aspectos, pero vamos, el mismo planteamiento legal. Luego voy a otro elemento histórico. Es un elemento histórico que es importante, pero que se suele pasar por alto. En el momento de la independencia había 4 virreinatos establecidos, pero 2 de ellos tenían apenas medio siglo de vida. Se habían creado, desgajándose del virreinato del Perú, que era inmenso, a finales del siglo XVIII. Creo que fue en 1778, en tiempos de Carlos III. Formó parte de aquellas reformas borbónicas. Los 2 que se crearon nuevos eran Nueva Granada, que aglutinaba lo que hoy es Colombia, Venezuela y Ecuador, estaba en el norte de Sudamérica, y luego el Río de la Plata, que aglutinaba lo que es hoy aproximadamente, las fronteras no son exactas, pero sería Argentina, Paraguay, Uruguay naturalmente, aparte alguna parte de Bolivia. Eso era el virreinato del Río de la Plata. Los 2 grandes virreinatos eran Nueva España y el Perú. Fue en esas 2 partes del continente donde la presencia española fue mayor, donde había, digamos, más colonos llegados desde la península. En otros lugares de la América hispana, la cantidad de habitantes de origen peninsular o sus hijos, sus descendientes, siempre fue muy pequeña. Bueno, y tenemos el caso de Buenos Aires. Buenos Aires en el año 1810. El Buenos Aires de la independencia. Pero tienes más que ir a Buenos Aires y verlo con tus propios ojos, caray. Ver la Casa del Cabildo, quiero decir. Que aún se conserva, por cierto, en el centro de Buenos Aires. La tienen perfectamente pintada de blanco. Y caray, parece un ayuntamiento de un pueblo de España. De un pueblo no especialmente grande, ¿eh? Con sus portales, su galería superior y su torrecita en el centro. Más llama todavía más la atención porque alrededor no hay más que edificios altos. Es indistinguible el Cabildo de Buenos Aires, ya te digo, de la casa consistorial de un pueblo del sur de España. Indistinguible. Si te la ponen, dicen, ¿esto qué es? Pues, no lo sé, el ayuntamiento de Ronda, qué sé yo, de algún pueblo de Extremadura o de Andalucía. Es lo primero que te parece. Luego, aquello no era muy grande. No era Ciudad de México, vamos. Y era, por supuesto, nada equiparable a las ciudades de la monarquía en Europa, que podía ser Sevilla o Nápoles. Era un lugar pequeño, había poca gente viviendo allí. Por supuesto, la presencia española se perdía conforme entrabas unos cuantos kilómetros hacia el interior. Pero en cambio, si nos vamos al norte, nos vamos a México, concretamente allí en la capital, en el mismo centro de la ciudad, en la Plaza del Zócalo, nos encontramos, aparte de una catedral fuera de lo común, de tamaño quiero decir, nos encontramos el que se llama Palacio Nacional de Ciudad de México. En tiempos, ese palacio era el Palacio de los Virreyes. Es gigantesco aquello, pero que es digno de ser visto, vamos. Muchas ciudades europeas, capitales estoy hablando, no ciudades pequeñitas, no tienen un palacio tan grande. Ni lo han tenido jamás. Palacio digno de una gran corte europea, de un París, de un Londres, de un Madrid, de un Lisboa, una cosa así. Eso es lo que tiene Ciudad de México en el centro de la ciudad. Luego la presencia española, como ves, era muy distinta en lugares como en México o lugares como la actual Argentina. No me meto ya más al interior, ¿no? No me meto a lo que fue Asunción, en el Paraguay, no me voy a lo alto de los Andes, no me voy a los altiplanos de Centroamérica, a ciertas zonas de la costa chilena que estaban más al sur de Santiago.
La presencia realmente era pequeña. Pensemos que la población que hay hoy en las repúblicas actuales era la que había en aquel entonces. De hecho, si volviendo sobre Argentina, Argentina se parece en muchos aspectos a Estados Unidos. Muchísimos. Allí en lugar de colonias, ellos partieron como con provincias. Las provincias que conformaban el virreinato. Una provincia que se desgajó desde el principio fue Paraguay. Se conformó una república aparte. Otra de las provincias que se desgajó fue Uruguay, la banda oriental. Y se formó una república aparte unos años más tarde. Y hubo, de hecho, hace no mucho tiempo, creo que fueron 2, 3 o 4 años, una contrahistoria sobre el nacimiento de Argentina, que hubo muchos oyentes que me escribieron diciéndome, caray, no pensaba que había sido tan complejo el nacimiento de aquello. Sí que lo fue, sí. Durante medio siglo, tranquilamente, tardó en alumbrarse Argentina tal y como la conocemos en nuestro tiempo. Bueno, pero una vez ya se había conformado, se convirtió en, como os decía antes, una tierra de promisión. Eso sí, en lugar de extenderse hacia el oeste, como había hecho Estados Unidos, se extendió hacia el sur. Ya sabes, la campaña del desierto y todo aquello. Es decir, que en cierta medida se hace también de abajo arriba. O tan de abajo arriba como se había hecho en la conquista del oeste en Estados Unidos. En otras partes de Hispanoamérica, con mucha presencia española, como podía ser, por ejemplo, el Perú, especialmente la zona costera y ciertas partes del interior, había áreas enteras del virreinato que formalmente formaban parte del virreinato, pero en las que apenas había población hispana. No ya peninsular, sino herederos de peninsulares, incluso mestizos. Bueno, muy pocos eran zonas indígenas, en las que ni siquiera se hablaba castellano, y nunca se impuso. La complejidad del mundo americano del año 1825, que es pues, el año posterior a la batalla de Ayacucho, cuando ya todo lo que es el continente, con la excepción de Cuba y Puerto Rico, ya empieza a andar a solas. Era tremenda la complejidad de aquel mundo. Mucho más, pero muchísimo más de lo que creemos. Reducirlo todo a una serie de 4 virreinatos, controlados con mano de hierro desde España, es equivocarse. Bueno, básicamente es no entender lo que era aquel mundo americano de la primera mitad o el primer cuarto del siglo XIX. Otro elemento más a tener en cuenta, que se debe de tener para analizar este asunto, es esa idea comúnmente aceptada pero equivocada de que las órdenes que partían del Palacio Real en Madrid llegaban rápido a América y se cumplían. Como si, qué sé yo, la independencia se hubiera producido como la de Guinea Ecuatorial en 1968. No, en absoluto. Esa idea está equivocada. Por un lado llegaban muy pocas órdenes, porque estaban muy lejos. Y en la distancia, pues he dicho antes, de Tijuana, ¿no? De Tijuana a Ushuaia hay 11.000 kilómetros, los mismos que de Madrid a Tokio. De Madrid a Buenos Aires hay también creo que son unos 10.000 kilómetros. Pues que somos al Caribe, nos estamos metiendo siempre en distancias que superan sobradamente los 6, 7, 8.000 kilómetros. Que hoy todavía necesitas un montón de horas de avión. No quiero ni contar y usos horarios, etc. No quiero ni contar lo que eso suponía, no ya en el momento del descubrimiento, en el siglo XVIII, la parte final, digamos, ¿no? En el momento más dulce de la América hispana. Era implanteable. En los 4 virreinatos, además, había regiones muy remotas, a las que se tardaba mucho en acceder. Bueno, hoy viajar por países como Bolivia, por ejemplo, el Paraguay, la zona del Chaco, por ejemplo, pero sobre todo las zonas montañosas. El interior de Perú, el altiplano guatemalteco, el interior de Colombia. Es lentísimo, porque las carreteras, no son muy buenas y sobre todo porque son zonas muy accidentadas. Y cuesta, con la tecnología del siglo XXI, es decir, incluso cuando hay autopistas, con vehículos modernos, etc. Pues imagínate lo que sería eso en el siglo XVII o en el siglo XVIII. Piensa lo que tardaba en llegar una carta antes de que siquiera saliese de la península ibérica. Tenía que ir hasta Sevilla o hasta Cádiz. Eso ya era 2 semanas, hasta que llegaba a la costa, a los puertos de partida, como tenía que cruzar el Atlántico. Llegaba a Veracruz, eso le hacía falta de nuevo hasta que llegaba a territorio americano y había pasado un mes mínimo. En Veracruz, en el caso de que fuese al virrey de Nueva España, que estaba especialmente bien comunicado, había que subir a lo que llevasen, por supuesto a caballo, andando, en mulas, hasta Ciudad de México. No digamos ya
si esa carta iba, no lo sé, a los confines, tanto a los confines del norte, es decir, a lo que hoy es Nuevo México, o a los confines del sur, lo que hoy es Guatemala, la Capitanía General. Es que se eternizaban. Ya lo contaba en cierta ocasión Alberto Garín, ¿no? Que cuando se funda la nueva ciudad de Guatemala, la actual ciudad de Guatemala, después del terremoto de Santa Marta, a finales del siglo XVIII, cuando el rey lo aprueba formalmente y manda la cédula, la ciudad ya se está construyendo. Han empezado a construirla, claro, necesitan una ciudad nueva, ¿no? Porque han abandonado la anterior. Lo dan por hecho y ya está. Lo único que se limita a poner el rey es el nombre, ¿no? O a sancionar el nombre, Nueva Guatemala de la Asunción. Eso era bastante común. Bueno, este ejemplo lo pongo en hispanos porque me parece un ejemplo muy ilustrativo. Bien, esto, si es así, viajar por América hoy, por muchas zonas de América, imagínate lo que tardaría en llegar una orden a Quetzaltenango, en el altiplano de Guatemala. O a cualquier lugar remoto que se te pueda ocurrir dentro del mismo Ecuador, que hoy ya se tarda mucho. Es que no funcionaba así, como os decía antes, ¿no? Entonces había una orden y estaba el rey todopoderoso que mandaba una orden y llegaba allí y tenía además la manera de hacerla cumplir. No funcionaba. Ya le hubiera gustado, pero no funcionaba así. El nivel de gobierno de los virreinatos era altísimo. Podríamos pensar entonces que los virreyes eran una suerte de monarcas de facto, ¿no? Que eran, más que virreyes, eran realmente reyes. Reyes, eso sí, electivos y que iban rotando, pero reyes. Tampoco es cierto. Al ser tan grandes los virreinatos, porque digo, en el momento final había 4, pero durante la mayor parte de la presencia española en América solo hubo 2. 2 para un territorio tan inmenso. Bueno, pues aquello estaba lleno de lugares a los que eran prácticamente inaccesibles, pero había población. Se habían fundado ciudades, especialmente en el siglo XVI, cuando se produce esa explosión de fundaciones urbanas. Hicimos aquella contrahistoria, Alberto y yo, hace ya un tiempo, ¿no? Que la titulamos El paraíso de las ciudades, América, el paraíso de las ciudades, no sé si la recordarás. Es decir, que había, al fin de cuentas, había españoles por todas partes, que ya fuese que habían llegado, se habían casado con indígenas, pero el hecho es que se habían quedado allí, habían ido prosperando, ¿no? Y esas ciudades habían ido creciendo con el tiempo. Algunas estaban en lugares difíciles de llegar. Ven, esos lugares se autogobernaban, como no podía ser de otra manera. No ya es que este lugar estuviese lejos de Madrid, es que estaba lejos de la propia capital del virreinato. Lejos de verdad, estoy hablando, es decir, que hacía falta recorrer cientos, a veces miles de kilómetros para llegar hasta ahí. Que cualquier cosa tenía que resolverse a escala local, ¿no? Claro, al ser tan grandes los virreinatos, el virrey no conseguía alcanzar todos los rincones de sus dominios. Y luego se encontraba con un problema añadido, y es que los cabildos tenían muchísimo poder. Como no podía ser de otra manera. Es decir, se había hecho de abajo a arriba. Mira, por ejemplo, el virreinato de Nueva España. Es que aquello era inmenso. Cuando lo ves en el mapa, no solo cubría lo que hoy es México. Cubría parte de Estados Unidos, buena parte de Estados Unidos, zonas, en la parte final ya el virreinato, cuando se independiza México en 1821, el virreinato es inmenso. Zonas de California, una parte de California, Arizona, Nuevo México, Texas, más luego las islas del Caribe, Cuba y Puerto Rico, las Filipinas, la República Dominicana, las Islas Filipinas también. La capacidad que tenía el virrey de Nueva España de gobernar un territorio tan vasto, con la tecnología disponible en aquella época, era muy limitada. Pero no solo eso, es que además tenía contrapoderes internos, que le imposibilitaban ciertas cosas. Al final las comunidades locales tenían un rango de decisión muy amplio. Es decir, que siguiendo con el ejemplo del virreinato de Nueva España, en Santo Domingo, en Santa Fe o en Quetzaltenango, por volver con esta ciudad, se hacía lo que decían las autoridades locales, porque las autoridades centrales estaban lejísimos y su capacidad de influir era muy pequeña. Vamos, no es casual, y esto Alberto lo ha dicho en infinidad de ocasiones, que las independencias empezasen por los cabildos. Como ves, Johannes, he ido poniendo cosas encima de la mesa, podría seguir hablando, porque hay muchas más. He ido poniendo cosas encima de la mesa que no suelen tenerse en cuenta cuando se habla de Hispanoamérica. Se establece, de manera un tanto aventurada, una continuidad legal e institucional entre la América virreinal y la América independiente. Y no es así. Hubo continuidad cultural y se mantiene esa continuidad. Estamos aquí un ecuatoriano que vive en Ecuador y un español hablando en la misma lengua y entendiéndonos luego
tenemos una continuidad cultural y lingüística, pero no hubo continuidad legal e institucional. Los nuevos códigos legales de las repúblicas hispanoamericanas recién fundadas estaban inspirados en el francés, no en el derecho tradicional español. Los libertadores americanos se inspiraban esencialmente en la Revolución Francesa y la Revolución estadounidense. Querían imitar a ambas, ¿no? Recrearlas en América. Su ruptura con la tradición propia, la tradición política propia, era completa. Y además lo buscaban. Gente como Bolívar o como San Martín o Higgins, todos, prácticamente sin excepción, querían empezar de cero. Sabían que o pensaban que todo lo anterior había estado equivocado, que había incluso que apartarlo y demonizarlo y empezar de cero porque todo lo anterior era un atraso. Un poco lo que hicieron los revolucionarios franceses en Francia en la década de 1790, ¿no? Todo el ancien régime, el antiguo régimen, todo es un error, hay que tacharlo por completo. Bien, pues sobre esos cimientos institucionales y políticos, algunas de esas repúblicas les fue francamente bien en el siglo que siguió a la independencia. He puesto el caso de Argentina, que es el más conocido y seguramente el más doloroso, porque pasó de ser uno de los países más ricos del mundo, pues a ver cómo buena parte de su población se marcha y ver que no tienen futuro. Pero hay unos cuantos más. Argentina es el caso, ya digo, el más conocido, pero no es el único. Fue a partir de la segunda mitad del siglo XX, cuando ese desarrollo se interrumpe. Hispanoamérica ha seguido creciendo, pero no al mismo ritmo que ha crecido pues otras regiones del mundo. Si pudiésemos viajar en el tiempo y pudiésemos ir a principios del siglo XX, hace justo 100 años, a los años 20 del siglo pasado, y preguntásemos a cualquiera, aquí en Europa estoy hablando, nos diría que las ciudades del futuro, de los países del futuro, son los americanos. Pero todos, no solo Estados Unidos. Todos. En las primeras décadas del siglo pasado, los europeos emigraban mucho a Estados Unidos, pero también lo hacían a Argentina, a Uruguay, a México, a Guatemala, a Cuba, y así un larguísimo, etcétera. Nadie emigra a un país que o está en crisis o no tiene expectativas de futuro. Nadie está tan loco. Todas las repúblicas hispanoamericanas, todas, sin excepción, recibieron en mayor o en menor medida partidas grandes de inmigrantes llegados desde el viejo continente. Decía al principio Honduras, en fin, tenemos Salvador Nasralla, el caso del Salvador con Bukele. Vino gente esta del Imperio Otomano, emigró a Hispanoamérica. Los libaneses de Argentina. Los alemanes de la zona de los Andes chilenos y argentinos, bueno, del propio Chile. Es que hay comunidades, digamos, apellidos, encontramos apellidos de todas partes del viejo continente, especialmente de Europa, por toda Hispanoamérica. En algunos países es que directamente ya es una locura, ¿no? El caso de Uruguay, el caso de Argentina, que sobre todo con los apellidos italianos. Pero vamos, que era un lugar de promisión. Ojo, y lo habían hecho con la misma ley y la misma institucionalidad que mantienen hoy en día. La misma, exactamente la misma. Bueno, en lugares como Venezuela, como te decía antes, esa inmigración europea, gente llegada de Italia, de España, de Portugal, se mantuvo durante buena parte de la segunda mitad del siglo XX. Ya digo, como decía antes, hasta bien entrada la década de los 70. Bien, aquí habría que preguntarse, ¿qué es lo que falló? Esta es la pregunta, ¿no? ¿En qué momento se jodió el Perú, que decía Zabala en Conversaciones en la Catedral? Bueno, una pregunta más, que sería la clave. ¿Por qué se jodió el Perú? Digo, lo de Perú no solo por Perú, sino por extensión me refiero a toda Hispanoamérica. Pues mira, Johannes, si te soy sincero, no lo sé. Puedo imaginar unas cuantas causas, pero no sé la respuesta. Al tratarse de una realidad tan compleja, supongo que serán muchas las causas, es decir, que hay muchas respuestas, y no valdrán esas respuestas para todos los países. Habría que ir uno a uno. Hablamos, ya digo, de una comunidad muy grande, en una extensión de territorio gigantesca. Sé que lo fácil es decir que la culpa fue de esto o de aquello, que fue de los españoles que se llevaron el oro, o de los estadounidenses, o de la United Fruit Company, o de que los habitantes de aquellos lugares son malos y es que no cumplen las leyes, o del capitalismo y la masonería, qué sé yo, podemos buscar un montón de chivos expiatorios. Eso es fácil, claro, porque encuentras un culpable rápido
al que puedes señalar con el dedo y ese señalamiento utilizarlo luego para apuntalar una agenda política determinada, la que más te interese en ese momento. Pero claro, eso solo vale para quien busque un autoengaño o quien esté haciendo política con la historia. A mí no me gusta autoengañarme. Prefiero, como decía Javier Crae en aquella canción mítica, esa del cromosoma, no sé si la conoces, decía eso de prefiero caminar con una duda que con un mal axioma. Bien, como ya estoy mirando el reloj y se me ha erizado el vello de todo el cuerpo, me he pasado, le he echado media hora, al final a lo tonto. Pero bueno, ya he dicho que esto da para una contracrónica, para una contrarréplica entera. Bien, voy a meter uno más. Me he enrollado muchísimo con este que nos ha traído Johannes, pero bueno, creo que nos entra uno más, no vamos a perder más tiempo, que nos trae Ariel desde Rosario, en Argentina, que nos habla del sesgo de confirmación. Acabo de escuchar tu comentario respecto de JFK, de la película. Y como algo tangencial a todo lo que venían diciendo, a todo lo que decías vos, respecto de el fiscal Garrison y su necesidad de fundamentar con una visión especial de los hechos, una necesidad de fundamentar su propia opinión. Bueno, eso es un vicio del razonamiento que se ve en derecho y que se trata de cambiar en derecho porque no permite llegar a la verdad histórica de los hechos en la medida que los investiga alguien que ya tiene un prejuicio formado. Esto es, en un proceso penal ante la existencia de un delito, la persona que investiga se va formando distintos preconceptos sobre la investigación que tiene a su cargo y llega un momento que ya en vez de investigar empieza a buscar directamente elementos para refrendar, para reforzar su propia percepción, que puede ser cierta o puede estar errada, ¿sí? Entonces el fiscal, que eso lo haga el fiscal, cuya función es acusar, está bien. El problema es que eso lo haga el juez. El juez no puede investigar. El juez, ante la existencia de un delito, por este motivo, ante la existencia de un delito, el juez no puede investigar. El juez puede decidir, puede sentenciar en base a los hechos, pero esos hechos necesariamente se los tiene que traer otra persona, que no sea él. ¿A qué viene todo esto? Todo esto viene al sistema inquisitivo, que es uno de los grandes sistemas, uno de los grandes sistemas que agrupan las investigaciones penales, el derecho penal mundial. De lo que nos estás hablando, Ariel, es de algo tan humano como el sesgo de confirmación. Es decir, ese sesgo cognitivo que nos empuja a buscar, y siempre encontrar, por supuesto, información que confirme nuestras creencias previas. Y al mismo tiempo tendemos a ignorar la información que contradice esas creencias. Ese sesgo puede llegar a tener consecuencias muy negativas en nuestro comportamiento y en la manera en la que entendemos la realidad. ¡Ojo! Nadie está libre de esto, ¿eh? Todos los seres humanos estamos sujetos a ser víctimas del sesgo de confirmación y lo somos continuamente. Por eso hay que ser muy consciente de él y tratar de combatirlo. Como hay que tratar de combatir quien tenga tendencia por la bebida, qué sé yo, la bebida alcohólica quiero decir, pues tiene que tratar de luchar contra ello. Porque si no se puede convertir en un alcohólico, pues en este caso lo mismo, con la diferencia de que aquí nos pasa a todos. Todos tendemos a buscar información que apoye nuestras creencias. Por ejemplo, si creemos que las vacunas son buenísimas, pues lo más probable es que busquemos información que respalde esa creencia. Si creemos que no, que son malísimas y que generan autismo, o yo qué sé, pues haremos lo contrario, iremos buscando los casos que confirmen aquello. Si pensamos de antemano que la inmigración es mala, buscaremos noticias que lo confirmen. Qué sé yo, atracos, violaciones, problemas en la frontera, etc. Si pensamos que es buena, haremos lo propio, solo nos fijaremos en lo bueno, ignorando lo malo. Cuando no hay nada que sea, sobre todo grandes procesos, ¿no? O grandes fenómenos sociales, que sean completamente buenos o completamente malos. Puedes hacer un balance general, ¿no? Pero lo fácil es llevarse hacia... el sesgo te lleva hacia un lado o hacia el otro. Bien, con esa información que apoya lo que ya pensábamos, damos forma a nuestras creencias. Y eso es peligroso,
porque nos puede convertir en unos fanáticos, de esos que no pueden cambiar de opinión y además no pueden cambiar de tema de conversación. Bueno, llegado a un punto, no toleramos que nadie nos lleve la contraria. No puede suceder, porque, bueno, eso, claro, sería intolerable, ¿no? Que alguien venga y nosotros estamos convencidísimos, o es que no lo estás viendo. Hecho eso, lo más probable es que terminemos en una cámara de eco, como la que mucha gente se monta en las redes sociales. De esas cámaras de eco solo sale odio. Nosotros, entre tanto, ya nos hemos perdido. Nos ha devorado el sesgo de confirmación. Pues que más, de ahí solo sale odio. Ya sabes cuál es la consecuencia del odio. El odio te lleva a creer que el que piensa distinto a ti no es solo uno que piensa distinto a ti, que es un malvado. Y como es un malvado hay que eliminarle, porque nadie quiere que el mal prevalezca. Luego, otra consecuencia es que una vez hemos sido devorados por el sesgo de confirmación, ya es, no sé si imposible, pero muy difícil cambiar de opinión. Porque nos hemos fusionado con nuestras creencias, equivocadas, pero nos hemos fusionado con ellas. Si alguien nos expone un hecho que las contradice de forma palmaria, pensaremos que ese alguien no es un malvado, que está a sueldo del enemigo, o que ese hecho en sí mismo que nos está presentando está adulterado. Bueno, eso es lo que piensan, por ejemplo, los terraplanistas cuando les enseñan imágenes tomadas desde, no lo sé, la Estación Espacial Internacional, ¿no? O las fotografías que hicieron los astronautas que fueron a la Luna. No, eso está hecho en un estudio de Nevada, te dicen. Pues bien, yendo al tema que nos exponías y que ha dado pie a esto del sesgo de confirmación, un fiscal que está investigando algo, lo que sea, tiene que partir del escepticismo más absoluto. El sesgo de confirmación, de hecho, es su peor enemigo. Si el fiscal en el caso estadounidense, en España las competencias de los fiscales son algo diferentes, está investigando, tiene que procurar evitar, los fiscales más profesionales evidentemente lo saben y luchan contra ello, tiene que procurar evitar caer en eso, porque si no va a encontrar los testigos, va a encontrar las pistas, va a encargar los registros domiciliarios que apoyen la tesis de partida, la que ella tiene, de fulano es culpable o fulano es inocente. En fin, queridos, bueno, ya no alargo más la contrarréplica de hoy. Al final nos ha quedado casi monográfica con este tema que nos ha traído Johannes. En fin, espero que os haya gustado y además algo me dice que esto va a dar pie a un interesante debate en la zona de comentarios, tanto en iVoox como en YouTube, así que lo estoy esperando, que seguramente fijo, lo vais a enriquecer muchísimo. Bien, pues con esto terminamos ya la contracrónica de hoy y os invito como siempre a que regreséis por aquí mañana.